atrocidades que hacía Rusia en contra de la ciudadanía, ocultar información y dar información falsa a las redes sociales. Bueno, mi nombre es Cero, soy de México. Bueno, ingresé a un link mediante, ¿cómo se llama? Una red de la web. Ingresé directamente a la base de datos del centro de reclutamiento. Ellos me mandaron información y llené un formulario. Lo que pasa es que México es socio estratégico de Rusia y China. Por lo tanto, hay cierta información que no llega. Y uno tiene que hablar con algunos compañeros y amigos que están aquí para informarse de lo que está realmente sucediendo. Por TikTok, por Instagram y por Twitter. Yo conozco a un personaje X, no voy a revelar su nombre, pero gracias a él y a su hijo, que es mi mejor amigo, me enteré de todo lo que pasaba aquí. Mediante la información que él me dio, yo pude llenar el formulario y enviar la información correcta. Es que para venir aquí tienes que tener convicción. Si no tienes claramente o que sabes que es una guerra, mejor no vengas, porque uno no viene a ser niñera de nadie. Lo que pasa es que yo tengo doble nacionalidad. Serví tanto en el país de donde nací como acá en el país de mi madre. En Chile fui oficial del Regimiento de Fuerzas Especiales Lautaro, en Santiago, y aquí trabajé en el 46º Batallón de Fuerzas Especiales Aeromóvil de Oaxaca, en México. Bueno, la verdad fue muy caluroso, como si yo fuera un familiar directo. Lo sentí muy, ¿cómo se dice? Muy afable, como muy familiar. De hecho, me hicieron un montón de preguntas. Además de la información que ya tenía, me hicieron un montón de preguntas. Lo que pasa es que me he dado cuenta que la mayoría de los candidatos que vienen no son militares. Y para ser militar hay que tener disciplina. ¿Ya? Entonces, va por eso. El adiestramiento militar no es solamente que se dé en las escuelas, también viene de casa. Y con respecto a eso, pues yo no tengo problema con respecto a militares. Sé cuál es mi rol, sé lo que yo tengo que hacer y lo que no. Bueno, no ha sido complicado porque había tomado una clase de ucraniano, entonces, por ejemplo, cuando aquí hay una tiendita donde tú vas a comprar y la niña no habla español, solamente ucraniano, pues se ha hecho rápido porque yo ingreso y está todo conglomerado de gente, pues ya aprendí algunas palabras, entonces se me hace más rápido y sigue habiendo gente ahí, pero es eso, el idioma es transitorio en realidad, porque si tú pones empeño puedes salir adelante fácilmente. Mira, yo pertenezco a 2 reservas de 2 países diferentes. Yo vengo aquí a defender los intereses económicos y vengo a defender a aquellos que no pueden defenderse de la tiranía, que en este caso son los niños, ancianos y las mujeres. Esa es mi convicción. Bueno, que se atrevan. Hay países que, por ejemplo, están en contra de esta situación. Pero si tú tienes las ganas, si tú tienes la fuerza, tienes la decisión, ¿ya? Tienes la fe, porque la fe mueve montañas. Si tú tienes eso, tienes el coraje de decir, yo puedo, pues todo se puede lograr en la vida. Lo único que no puedes es la muerte. ¡Gloria a Ucrania!